Eh, Sí, correcto, adelante. Qué amable, Antonio. Bueno, pues miren, no quiero iniciar sin agradecer. Yo soy un participante ferviente de este congreso. Me parece que es un evento académico que poco a poco se vuelve un referente en Latinoamérica. Y entonces, con mucho gusto participo en eventos de esta magnitud. Agradezco mucho a la invitación, agradezco a todos los organizadores y las organizadoras del presente congreso. Y bueno, pues les saludo desde Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza. Coincidimos con Estados Unidos y en frontera con El Paso, Texas, con ese Texas que tanto se escucha en las películas. Eh, esos sureños, ¿no? Estadounidenses. Bueno, pues desde aquí les saludo. Me es muy grato estar con ustedes. Les reitero esta posición. Y bueno, a lo largo de 60 minutos, que soy muy categórico con eso, van a ser 60 minutos. Les pediría, si tienen alguna duda, pues por favor háganmela saber. Yo con mucho gusto retroalimentaré la disertación con sus atentos comentarios. Y bueno, pues miren, ¿qué vengo a platicarles el día de hoy? Es un tema sobre la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Y la diferencia parecería estéril, sin embargo es fundamental para una cuestión de lenguaje. Eh, Miren, hay dos referentes en relación al lenguaje que les quiero explicar. Uno es Alf Ross, seguramente muchos y muchas de ustedes leyeron a este autor, y él habla del lenguaje performativo o de la performatividad del lenguaje, de cómo a través del lenguaje creamos realidades, vamos construyendo escenarios a través del lenguaje. Por tanto, el lenguaje se vuelve preponderante para el desarrollo social. Eh, Esta es una primera lectura que es indispensable y por eso es importante diferenciar entre derechos humanos y derechos fundamentales, que en la tradición, me atrevo a decir, latinoamericana, en ocasiones se colocan ambos términos como sinónimos. Sin embargo, me parece importante, ¿no? Y ya voy adelantando la disertación, me parece importante puntualizar qué significa, ¿no? El significante de cada uno de estos conceptos. El segundo es, hay un autor francés de apellido Supiot tiene un libro pequeño sobre antropología jurídica. Homos juridicus le llama él. Y a partir de este libro, él analiza puntualmente cómo se va desarrollando la sociedad según los marcos normativos, según las construcciones conceptuales que se tienen legalmente. Si nosotros tenemos un código penal laxo, seguramente la sociedad será un reflejo de la codificación penal. Si nosotros tenemos un código civil restrictivo, bueno, pues la sociedad sufrirá esto. Y entonces él mezcla estos dos elementos, el marco normativo, el derecho positivo, con la cultura, con el desarrollo cultural de las sociedades. Bueno, pues para esto, en este marco, en este pequeño marco teórico que les estoy platicando, pues es donde encuentro el sustento para diferenciar, para meternos a la diferenciación de lo que es pues un marco, bueno, lo que es derechos fundamentales, derechos humanos y garantías individuales. Aquí le llaman garantías individuales. Bueno, miren, voy a explicar primero garantías, que es una garantía en el derecho mexicano, que nosotros somos, a mí me parece, no sé si alguien me contradiga, pero me parece que somos culturas muy similares, muy similares. Somos latinoamericanos, nuestro derecho deviene principalmente del derecho
romano-germánico, y entonces tenemos estructuras jurídicas, yo no les diría que iguales, pero sí con cierto grado de similitud. Bueno, en este sentido, nosotros tenemos un gran concepto que es garantías individuales. ¿Qué hacen las garantías? ¿Qué son las garantías para el sistema jurídico mexicano? Pues las garantías es básicamente esa herramienta que cuenta la ciudadanía para echar a andar un sistema jurídico. Si una autoridad violenta derechos humanos o permite la violación de los mismos, el ciudadano puede intervenir, puede hacer que el Estado diga, voltea a ver esa violación a derechos humanos por medio, aquí tenemos una figura que se llama el amparo, ¿no? Que es ir ante un juez de distrito exponiendo la violación de derechos humanos por parte de una autoridad. Eh, todo el ámbito jurisdiccional, todo el ámbito no jurisdiccional. ¿Y a qué me refiero con no jurisdiccional? Pues todas aquellas instituciones que no promueven propiamente o no concluyen las quejas por medio de un acto jurisdiccional, es decir, decir el derecho, jurisdictio, sino lo hacen a través de recomendaciones. Y seguramente ustedes saben a qué me refiero. No jurisdiccional, pues evidentemente ahí entran las comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, en esta suerte tenemos que las garantías individuales en México es, insisto, esta herramienta con la cual se articula la exigencia hacia el Estado mexicano para intervenir en ese acto de autoridad violatorio de derechos humanos. Ese garantías individuales, pues lo sacamos, ¿no? Esas garantías es básicamente la herramienta con la cual yo hago ejercer mis derechos. Imagínense ustedes que es casi hablar de una garantía es esa figura legal que me permite exigirle al Estado que se mueva, ¿no? Que sea dinámico en relación a mi queja, en relación al agravio que el Estado me hace. Debemos de recordar que la tradición en México es quién violenta derechos humanos y solo la autoridad violenta derechos humanos. Porque es la autoridad la responsable. Y evidentemente, de forma igualitaria, de forma igual de potente, que si el Estado lo hace, si el Estado a través del ejército priva de la libertad a un ciudadano, de igual forma, el Estado es responsable si lo permite. Y entonces el Estado es ese ente, en este sentido gubernativo, que puede violentar derechos humanos. Y la garantía, bueno, pues es este ejercicio que el gobierno tiene, que el Estado tiene para cuidar a los ciudadanos, pero es una herramienta como tal. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Seguramente ustedes lo saben, es todo este cúmulo bueno, se puede ver de muchas formas. El estudio de los derechos humanos en México, por lo menos, en México hubo una gran reforma en materia de derechos humanos en junio del 2011, el 6 y el 10 de junio del 2011, y se exacerbó el discurso derecho humanista. Y bueno, los primeros años, yo les digo que el primer lustro en México, en las escuelas de derecho se enseñaban derechos humanos con las generaciones. La primera generación de derechos humanos, la segunda generación, la tercera generación, que son las clásicas, y posteriormente se empezó a hablar de una cuarta generación, de una quinta generación, y alguien muy crítico hizo mención que los derechos humanos, pues evidentemente, o no evidentemente, pero hizo un artículo, un argumento para decir que los derechos humanos no se enseñaban de esa manera, o que no exclusivamente no se podían enseñar con generaciones, sino a partir de marcos teóricos amplios. Pero en términos particulares, bueno, pues,
¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son construcciones con una base moral para los estados de comportamiento, ¿no? A ver, derechos políticos, derechos socioculturales, todos estos se reúnen. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, todos estos van articulándose y por eso los principios muy conocidos seguramente por todos y por todas respecto a los principios de los derechos humanos. Bueno, pero ese es el gran marco, ese es lo que en la normalidad, ¿no?, se dice. Esos son los derechos humanos. Y bueno, los derechos humanos incluyen un concepto que es la dignidad. ¿Por qué tenemos derechos humanos las personas? Bueno, pues porque tenemos esa cualidad de ser dignos, ¿no? De tener dignidad per se. Nosotros nacemos con dignidad. Y es un gran concepto que yo les puedo decir que es hasta con cierto grado pues casi les digo, de metafísica, ¿no? La dignidad construida desde tal. Los derechos humanos también se pueden leer desde las posturas tradicionales del derecho, esos dualismos clásicos, una postura jus naturalista, una postura jus positivista, una postura neoconstitucionalista, y entonces podemos visualizar los derechos humanos ahí. ¿Cuándo nacen los derechos humanos? Bueno, pues nacen a la vida pública, a la vida internacional en 1948 con una gran declaración. Esta gran declaración, evidentemente, y ahorita lo platicaré con mucha puntualidad, pero bueno, viene en el marco de olor a sangre, ¿no? Otra forma de explicar los derechos humanos es a través de un aparato sociológico, de ver cómo los derechos humanos son todas esas prerrogativas que la sociedad ha luchado, han costado sangre por obtener, por positivizar esos derechos. En México, en los 50, se declara el voto de la mujer. Bueno, pues el voto de la mujer tuvo implicaciones de lucha social. Y esa es otra perspectiva de cómo observar los derechos humanos. Nosotros, en activa y pasiva, quienes nos dedicamos al derecho constitucional mexicano, con orgullo decimos que nosotros en 1917 fuimos el primer país en el mundo de positivizar derechos sociales. En nuestra Constitución básicamente es un artículo que es el artículo 123, o bueno, puede ser también el artículo cuarto, pero el 123 es el que contrae esta parte social. Y esa es una forma de ver los derechos humanos, de verlos en su magnitud. Desde justnaturalismo, justpositivismo, neoconstitucionalismo, ver todo un aparato sociológico de la evolución propia de los derechos humanos. Ese es un gran concepto. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Y bueno, los derechos fundamentales, hay diversos teóricos que hablan, yo lo decía al inicio, de cuestiones similares. Hablar de derechos fundamentales es hablar de derechos humanos, y algunos autores determinan que la diferencia radica en una particularidad, que es los derechos humanos para muchos es aquellos que se encuentran, bueno, así lo dice Miguel Carbonell, en un marco internacional. Es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo esto forma parte del concepto de derechos humanos. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Bueno, los derechos fundamentales son todos aquellos que el Estado reconoce. El Estado mexicano reconocerá algunos y no reconocerá otros. Miren, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros tenemos México, esto también lo digo en activa y pasiva, pero nosotros firmamos lo que nos pongan enfrente. México tiene una tradición internacional
¿qué les digo? De fácil invitación. Nosotros nos invitan a suscribir un instrumento internacional sobre, miren, llego a caer en el ejemplo burdo, pero de, no sé, protección de la ballena color naranja. Y nosotros vamos a firmarlo aunque no tengamos ballenas naranjas, aunque no pasen por territorio mexicano, aunque no tengamos una relación, aunque no existan las ballenas naranjas, nosotros vamos y firmamos. Tenemos una tradición amplia sobre la firma de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pero hay salvedades. Nosotros, entonces, México, por ejemplo, es un gran promotor de designar instrumentos de derechos humanos en esta disertación que hace Carbonell, que me es útil para explicarles lo siguiente. Pero, ¿qué son los derechos fundamentales? Bueno, pues los derechos fundamentales para México son aquellos que nuestra Constitución reconoce como tal, como prerrogativas de las personas. Hay un instrumento, y ahora sí particularizo el ejemplo, hay un instrumento que habla sobre personas migrantes y sus familias. ¿Qué dice este instrumento? Bueno, pues que tienen una serie de derechos. Los migrantes, los trabajadores migrantes, así le llaman, trabajadores y trabajadoras migrantes, tiene igualdad. ¿Qué hace el Estado mexicano con ese en particular? Con ese precepto normativo, dice, ustedes deben de recordarlo, hay en derecho internacional público, hay algo que se llaman reservas. Pues la reserva es ese mecanismo por el cual un Estado no se compromete a llevar a cabo cierto precepto normativo de un instrumento internacional. México lo que hizo fue reservarse esa cláusula, dijo, esa no, esa de igualdad laboral, no, esa no. ¿Por qué razón? Porque la Constitución mexicana sí hace una diferencia entre el nacional y el extranjero. Y la propia Constitución, y aunque parezca irracional, lo que dice es, mire usted, si hay un patrón, el patrón, y hay dos personas que entrevista el patrón, uno nacional y uno extranjero, dice la Constitución. El patrón mexicano, el jefe, el que va a pagar la contraprestación laboral, tiene que inclinarse hacia el mexicano solamente por cuestión de nacionalidad. Y entonces ahí, y quiero ser muy claro, ahí ustedes ven una diferencia abrumadora, abrumadora. Una cosa son los derechos humanos y otra cosa son los derechos fundamentales en esta disertación que se hace, que hace Miguel Carbonell, que hacen algunos otros autores italianos. Miguel Carbonell, por cierto, mexicano. Vaya, vamos concretizando. Los derechos humanos entonces serán todos este aparato internacional y los derechos fundamentales los que el Estado positiviza. Esta disertación que acabo de hacer a mí no me complace, debo decirlo, pero es una gran teorización. Es básicamente lo que se encuadra en la posmodernidad. Vaya, es ese gran discurso. Algunos otros ejemplos, bueno, puedo dar muchos, pero ese es uno así muy puntual. Miren, en el 2011 se da una gran reforma, yo les decía una gran reforma en materia de derechos humanos, y lo que sucede es que dicen, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Son vinculantes o no son vinculantes para el Estado mexicano? Y el Estado mexicano dice, ¿sí son vinculantes? Por supuesto que sí, las que son en contra del Estado mexicano. En el 2014 dice el Estado mexicano, no, todas son vinculantes. Todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hacen es consolidar algo que en México se le llama jurisprudencia, que nosotros, por cierto, hago la puntualización, ya pasamos del sistema de jurisprudencia y pasamos al sistema de precedente, un sistema de precedente muy de la escuela norteamericana. Pero ¿qué hacía la jurisprudencia? ¿Cuál era el peso de la jurisprudencia? Bueno, pues el peso de la jurisprudencia es
que es una interpretación de un máximo órgano, de un máximo tribunal, y que era susceptible de ser vinculante para los órganos jurisdiccionales mexicanos. Y entonces esa es hasta el 2014 que dicen, no, todo es vinculante. Y exactamente un par de meses después, lo que hace la Corte es dar como una especie de alto, jóvenes, cuando ustedes van conduciendo y dicen, tengo que detenerme. Bueno, pues así se detuvo el criterio del máximo tribunal y dijeron, detengámonos. No, no es todo. Los derechos humanos pueden estar ahí, pero nosotros vamos a respetar, el Estado mexicano va a respetar los derechos que la Constitución suscriba, los derechos que aparezcan en la Constitución. No ese gran aparato internacional, sino los derechos constitucionales. Y no como en España, que hay un tribunal constitucional, nosotros tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que se encarga de todo. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, su base básicamente es defender a la Constitución. Defender a la Constitución. En eso radica el actuar de la Constitución, el actuar de la Suprema Corte. Bueno, ¿qué dice la Corte? Dice, siempre y cuando estén en la Constitución, esos derechos humanos pueden ser exigidos. Es decir, si hace una distinción entre lo constitucional y lo internacional. Y a eso se le llama derechos humanos internacional, derechos fundamentales en lo nacional. Más o menos, yo espero que con esto se haya hecho una diferencia de este postulado que les estoy explicando. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente hay algo interesante, hay una variable en investigación, le llaman variables dependientes e independientes. Bueno, pues aquí evidentemente hay una variable que es el estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Bueno, hay autores, Foucault, Agamben, hay diversos autores que manejan esto y lo potencializan. Algunos llegan a hablar de biopolítica, ¿no? ¿De qué es la biopolítica? Bueno, pues es esa excepcionalidad. No voy a hablar de eso, pero bueno, no voy a hablar de eso. Voy a plantearles Carl Schmitt. Carl Schmitt me parece que es el autor, es un autor alemán que realmente les... muy bien. Manuel Dávila, saludos. Lo veo además. Muchos saludos, Manuel. Carl Schmitt habla de la excepcionalidad del Estado, cuando un Estado se coloca en esa posibilidad de que los marcos normativos se suspendan. La excepcionalidad llega a tal grado que ya no se puede sostener un sistema normativo. Un sistema normativo ya no se sostiene porque la propia excepcionalidad es tan perturbadora que no permite el proseguir con estructuras gubernativas. En este particular caso, con estructuras jurisdiccionales. Pues en esta tesitura, el estado de excepción es ese gran momento en la vida de un país en donde nos situamos en cuestiones excepcionales. Vaya tanta la redundancia en la excepcionalidad, pero no hay otra, no hay un sinónimo que permita con la misma potencia puntualizar el término, la consecuencia. Miren, para ya no decir tanta excepcionalidad, les puedo decir, nuestro artículo 29, la tradición de nuestra Constitución es un gran aparato, le llaman dogmativo, ¿no? Los grandes dogmas, que es del artículo 1 al 29 y lo posterior del 1 en adelante, del 30, perdón, en adelante, es todo ese aparato orgánico de que nos dicen cómo van a aparecer los órganos de Estado, cuál es el Ejecutivo, qué es el Legislativo, cómo se compone el Legislativo,
cómo se compone el judicial. Bueno, esa es la estructura orgánica del Estado mexicano, pero los primeros es ese aparato de dogmas, ¿no? Esos que no se tocan. Pues en esos está el 29 constitucional. Y el 29 constitucional inicia con la excepcionalidad. Y el 29 mexicano dice, bueno, ¿qué pasa si hay una invasión extranjera? Si hay una perturbación grave a la paz pública. ¿Qué pasa? Bueno, pues dice la Constitución, ahí es donde el Estado dice, esto no se puede sostener con las mismas reglas que cuando no hay excepcionalidad, y entonces declara un estado de excepción. Esto normalmente ocurre cuando hay movimientos armados. En México hubo una excepcionalidad de facto con la influenza, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero la influenza, por lo menos en México, movió ciertos esquemas normativos, no el COVID, pero en el COVID se esperaba algo de excepcionalidad declarada. Y es el 29 primer párrafo el que habla de la excepcionalidad. Bueno, si pasa esto, dice el 29, eh, el Estado puede decir, a ver, derecho a la educación. No, pues no hay derecho a la educación porque los maestros no pueden salir a dar clase. Oiga, derecho a la libertad de tránsito. No, pues es que, mire, si usted sale, se va a contagiar de COVID y va a hacer que esto no tengamos condiciones de salud pública. Entonces no salga. Oiga, pero es que yo tengo derecho vea el precepto constitucional. No, no, es que usted no tiene ese derecho. Y por esto, bueno, no sé si me explique, pero la excepcionalidad en las constituciones lo que hacen es establecer una regla de cómo suspender o cómo, ¿qué les digo? Minimizar los derechos. O suspendo, ¿no? O restringo. Pero ese es el grado de excepcionalidad. Y entonces no es otra cosa más que establecer los parámetros para decir, libertad de tránsito, no. No completa, ¿no? No la suspendo, pero sí la restringo. ¿Cómo? Pues ustedes pueden salir fíjese, en la ciudad en la que me encuentro, decían algo así, después de las 10 ya no pueden salir. Después de las 10 de la noche no se puede salir. Fue una medida gubernamental, no se declaró un estado de excepción, pero fue una medida gubernamental de un municipio, de este municipio en el que habito. Ese es más o menos la distinción entre la suspensión y la restricción. Pero al final del día queda el arbitrio, la excepcionalidad de una valoración por parte del gobierno. Y eso es a mí lo que no me permite como seguir el paso a esto. No me permito, mejor dicho, repetir el mismo discurso sabiendo que desde ahí se construye elementos para edificar una sociedad. Miren, hay y que seguramente ustedes lo conocen, hay un gran autor, Robert Alexi, que habla de la ponderación de principios. Y la ponderación de principios, dice Robert Alexi, no es otra cosa más que en un marco normativo potente de principios, que también esto es debatido, pero si quieren ahorita lo debatimos. En este sentido dice Robert Alexi, ¿cuándo gana un principio y cuándo se somete a otro principio? Bueno, es según el caso, es según el caso. Y ustedes deben de recordar, hay grandes casos que pasan por la Corte Interamericana, no sé, en donde un principio somete a otro. ¿Qué pasa con la excepcionalidad? Que aquí es un tanto discrecional, evidentemente se justifica, el Estado tiene esa intervención para legitimar la decisión de excepcionalidad, pero es una excepción que anula, menoscaba, restringe, ¿no? O suspende derechos, ya sean fundamentales o ya sean los humanos. Pero miren, yo les estoy dando así como el caminito.
Si quieren suspender derechos humanos, pues suspenden derechos humanos. Si quieren suspender derechos fundamentales, suspenden derechos fundamentales porque son los positivizados constitucionalmente. Entonces, ¿dónde nos quedamos todos? ¿Dónde nos quedamos todas las personas que vivimos en estados donde hay excepcionalidad constitucional? En donde existe esta figura muy de Schmitt, de Carl Schmitt, y que después, insisto, Foucault, si alguien quiere hablar de la excepcionalidad también con gusto lo retomamos, pero Foucault, Agamben, hablan de estos grandes aparatos de la excepcionalidad y la función que tienen para los estados. Bueno, el problema es que los de a pie, los ciudadanos, eh, la ciudadanía tiene a bien, pues, recibir el mandato gubernativo. Y si el mandato es la excepción, pues entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Porque en la excepción, en la excepcionalidad, diría Carl Schmitt, todo es posible y ahí ustedes pueden recordar la fórmula amigo-enemigo de Carl Schmitt, y todo es posible. Insisto, ¿dónde quedamos nosotros? Y aquí les voy a hacer un recuento de Hannah Arendt. Hannah Arendt, seguramente ustedes la han leído, es una filósofa, o fue una filósofa potentísima, aunque dicen que los buenos filósofos no mueren, las buenas filósofas no mueren. Hannah Arendt tiene un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo. Y en los orígenes del totalitarismo, ella empieza a hacer una narración muy puntual, muy puntual, de las medidas que hace Hitler para ir en contra de todo un pueblo, del pueblo judío. Ustedes deben de recordar que Hitler gana en elección y gana y se legitima su poder. Es ampliamente votado, ¿no? O bueno, por lo menos obtiene la mayoría y llega al poder. ¿Y qué hace cuando llega al poder? Pues la primera acción, o una de las primeras acciones, bueno, y aquí hago un paréntesis inmenso, que es, Carl Schmitt fue abogado del nazismo. Carl Schmitt, muchos, no sé, en la escuela de Derecho en la que nos encontramos, sus escuelas de Derecho que dicen, pero hay algunas escuelas que no les gusta Carl Schmitt solamente por su vínculo con Hitler. Carl Schmitt, y se dice en activa y pasiva, pues es un abogado del sistema nazi. Pero bueno, pues tampoco habría que dividir, ¿no?, la obra de la vida pública, de la vida política. Si es posible, yo se lo recomendaría, porque Carl Schmitt es un hombre muy potente, de ideas muy potentes. Yo siempre digo que Carl Schmitt le gana el debate a Hans Kelsen sobre cómo se crean los estados. Entonces yo los invitaría a leerlo. Si no lo han leído, pues los invito a leerlo. Bueno, Carl Schmitt, entre otros juristas, le recomiendan algo a Hitler, y es desnacionalizar. Y Hannah Arendt habla de la desnacionalización. Lo habla con mucha puntualidad. Miren, la desnacionalización se dio así. ¿Qué era esto? Bueno, decirle, a ver, usted es parte del pueblo judío, sí. ¿Qué nacionalidad tiene? Soy alemán. Pues ya no es nacional, porque el Estado eh, articuló las estrategias normativas, insisto, Carl Schmitt estuvo ahí, para desnacionalizarlo. Y entonces la tradición, ustedes deben de recordar, en 1930 la nacionalidad, la doble nacionalidad, todavía en 1930 estaba prohibidísima por los estados, porque contraía todo un problema en derecho conflictual o derecho internacional privado. Todo un gran problema jurídico. Y entonces lo que hizo, insisto, fue desnacionalización y derivado de la desnacionalización, es decir, esta credencial gubernamental que hizo el gobierno nazi, pues empezar a matar. Y ahí es toda una gran tragedia.
toda una gran tragedia que, dicen, muchos sabían y todos hicieron esta suerte de voltearse a un lado, de decir, no veo, no veo. Pero cuando la sangre, ¿no? Disculpen esta reflexión casi poética, pero cuando la sangre les llamó a la puerta y voltearon, se dieron cuenta de, del contenido tan robusto y sangriento que estaba. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, hay historias, Hannah Arendt lo dice en Los orígenes del totalitarismo, cómo hay países que albergan judíos y Alemania voltea y les dice, oiga, ese es uno de los míos, es un connacional. Y estos países lo que hicieron fue, no, 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 ya no es suyo. Usted le quitó la nacionalidad alemana, por lo tanto ya no es suyo. Y entonces estos mecanismos se replicaron. ¿Qué pasa en 1948? Y este es el gran ejemplo, la nacionalidad. ¿Qué pasa en 1948? Que uno de los principales o uno de los derechos humanos que se consolidan en esa gran declaración es la nacionalidad, es el derecho que las personas tienen a ostentar nacionalidad. Ustedes deben de recordar que para ostentar la nacionalidad, bueno, hay muchas formas. Tradicionalmente, yo les puedo hablar del jus solum, que es el derecho de suelo, quien nace ahí es de ahí. El jus sanguini, que es el derecho de sangre, que es si mi padre es nacional francés, bueno, pues yo soy ciudadano francés porque mi padre llevamos el mismo rasgo de sangre. El jus optandi, el jus conubi. Bueno, hay una serie de formas de adquirir la nacionalidad. Esto se amplía, se los digo, desde 1948 porque se dieron cuenta en la resaca moral, no sé si ustedes hayan consumido alcohol a niveles de que les duele la cabeza. Eso es en términos, no sé, en Ecuador, pero acá le llaman cruda, ¿no? Cruda, que es básicamente una resaca. Pues el mundo entró en resaca respecto a la nacionalidad, que cuando voltearon dijeron, el problema es de nacionalidad, entonces blindémosla. Este es un derecho que es fundamental. Y miren, ya me estoy adelantando. Es fundamental, porque lo que no podemos permitir a partir de la declaración del 1948 es que alguien llegue con argumento de excepcionalidad a decir, hay una excepcionalidad, entonces declaremos la restricción o suspensión de derechos humanos o derechos fundamentales, como quieran decirle, en la tradición que ya relaté y que me costó 20 minutos de esta disertación. No puede ser. Y entonces, esta gran declaración pone, insisto, la nacionalidad, el derecho de nacionalidad, así, en un punto cumbre. Miren, en este sentido puedo poner otro ejemplo. Yo viví en Barcelona 3 años. Mi doctorado es en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Viví 3 años ahí y España lo que hizo fue cambiar su constitución, quitó el jus solum, el derecho de suelo, que es el que nace ahí es de ahí. Miren, yo les puedo decir que Estados Unidos tiene el jus solum. Quien nace en Estados Unidos adquiere la nacionalidad, ciudadanía norteamericana. Es más, Donald Trump quiso quitar el jus solum. Evidentemente no se le permitió, pero España sí lo hizo. La declaración, bueno, todos los instrumentos, iba a hablar puntualmente de uno, pero los instrumentos hablan de la responsabilidad, de la obligación que tienen los estados en dar nacionalidad. A mí me importa poco, usted debe de dar nacionalidad, usted debe de asignar nacionalidad. ¿Cómo lo hacen los estados? O cómo juegan, ¿no? En una especie de, yo casi les digo como fraude a los instrumentos internacionales de derechos humanos, es España lo que hizo fue quita el jus solum, o mejor dicho, limita el jus solum y pondera el jus sanguini. ¿Qué sucede? Yo no tuve hijos en España, pero si hubiera tenido un hijo,
y hubiese ido al registro civil español, me hubieran dicho, a ver, ¿usted qué nacionalidad tiene? Pues soy mexicano, diría. No, pues el problema es que no le podemos dar la nacionalidad a su hijo o hija porque su derecho mexicano, su constitución, le permite el jus sanguinis. Es decir, su hijo ya es mexicano por nacimiento, porque así lo dice la constitución mexicana. No va a ser español. La ley de migración española, y matizo un poco, bueno, tiene ahí ciertos matices, ciertos matices para adquirir la nacionalidad mucho más rápido. Pero en términos particulares no se adquiere así. ¿A qué voy con esto? Que se ha jugado con eso, pero se tiene la obligación. Si yo digo, no, es que mi estado, el país al que pertenezco, no tiene el jus sanguinis, automáticamente la obligación de España es darme la nacionalidad o darle la nacionalidad a mi hijo o a mi hija. Es una obligación. Les digo, el contexto es ese. Miren, yo quise tomar la nacionalidad para maximizarla en la explicación, pero cada derecho que me parece que forma parte de un aparato fundamental está lleno de historia de lucha, de historia de sangre, con una connotación y un peso histórico vasto. Bueno, eso es básicamente el derecho a la nacionalidad. Bueno, ya les expliqué la excepcionalidad, el uso del lenguaje, los derechos humanos, los derechos fundamentales, las garantías. Ahora, miren, vayamos a un escenario de un poder constituyente. Vemos esto y ya les explico así puntualmente la diferencia entre uno y otro. Un poder constituyente, nosotros tuvimos el último poder constituyente en México federal de la federación fue en 1917. El poder constituyente es aquel órgano encargado de crear el órgano, el aparato normativo supremo. El poder constituyente crea una constitución, la suscribe. Hay grandes debates. Anaiditas, un autor brasileño, dice algo así como, el poder constituyente puede constituir todo, y pues hay un gran debate. ¿Puede constituir todo o no puede constituir todo? Puede decir, ¿qué es eso de derechos humanos? No, esos derechos humanos ya no los vamos a seguir en esta nueva constitución o tienen que suscribirse a ellos. Y ese es un gran debate que visto desde Robert Alexy, tiene límites el poder constituyente. Tiene límites el poder constituyente. Bueno, pero el poder constituyente propiamente conforma una de esas piececitas que conforman la gran excepcionalidad. Bueno, hasta aquí, miren. ¿Cuál es lo que es mi postura y que les quiero compartir? Y entramos en debate si quieren. Yo profundamente, mis consideraciones es que sí hay una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Algunos autores dicen que no, pero no es esta construcción que yo les decía de ver a los derechos humanos como los instrumentos internacionales y ver los derechos fundamentales como los positivizados estatalmente. No. Los derechos fundamentales, un derecho fundamental, y ya lo adelantaba hace un par de minutos, es la nacionalidad. Ese es un derecho fundamental. Ese, ni en el más vasto estado de excepción, se puede limitar. No se puede limitar. La nacionalidad es un derecho fundamental porque contrae, uno, les decía, esta explicación de la lucha, de la sangre, del significado del derecho, que no puede agotarse si hay una guerra o no hay una guerra interna, o si nos están invadiendo a los mexicanos o a cualquier país. Eso no se puede suspender. Usted debe de dar la nacionalidad porque es un derecho fundamental. Y esta diferencia es básicamente limitar al Estado a decir, usted puede con algunas cosas, pero no puede con todo.
La excepcionalidad no le permite, porque hay derechos que se encuentran más allá de la legitimidad o legalidad. Eh, Son otra cosa. Y ahí insisto en Robert Alexy y la postura sobre los principios. Y esto que les platico se encuentra en el párrafo segundo de la Constitución mexicana. Fíjense, dice la Constitución mexicana, cuando entremos a una excepcionalidad, bueno, la pandemia seguramente pudo funcionar como la excepcionalidad, no tengo duda, pero imagínense una guerra. Dice el Estado mexicano en su segundo párrafo del 29, dice, a ver, no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Oiga, estamos en guerra, por eso lo voy a discriminar por color de piel o lo voy a discriminar por ser parte de un pueblo originario o lo voy a discriminar por ser una mujer embarazada o la voy a discriminar por... No, es que ese no está en debate. Eso no se suspende ni se restringe porque es un derecho fundamental en esta postura que yo les quiero reseñar. La nacionalidad está ahí, los derechos de la niñez, los derechos políticos, el principio de legalidad, de retroactividad, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición de la tortura, las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos que son los fundamentales, la protección de la familia, todos estos, dice la Constitución mexicana, con esos no se meta estado de excepción, no se meta. Entonces aquí podemos ver un párrafo primero constitucional que dice, miren los derechos humanos como doy, los quito o los suspendo o los restringo. Y aquí está la reglita. Yo no lo reseñé, pero el 29 nos dice el proceso para proclamar la excepcionalidad en México. Bueno, ¿qué sucede? Que el párrafo 2 dice, bueno, los de arriba, ustedes los pueden suspender o restringir, pero estos no. Estos no. Y a eso le llamo derechos fundamentales. Insisto, ese cúmulo de prerrogativas que tiene un antecedente sociojurídico tan potente que ni la excepcionalidad puede derrotar. Y quiero ser muy puntual con eso, pero ni la excepcionalidad pudiera derrotar a estos derechos. Esta idea que les comento, tampoco tiene ¿qué les digo? Eh, no es tan nueva, ¿no? Vaya, no es tan nueva en un sentido de que, o nace de la idea de un servidor, porque hay marcos normativos en este sentido. Miren, si ustedes ven el artículo 27 el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ustedes ahí van a ver que el título se llama Suspensión de Garantías. Y entonces, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos dice algo así como, bueno, pues también existe la excepcionalidad de estados. O sea, debemos de entender que hay excepcionalidad, que hay guerra, que hay pandemias. Bueno, se pueden suspender todos los derechos humanos que tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dicen sí, pero cuidado que no todos. Cuidado que no todos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 4, habla de esas situaciones excepcionales, de cómo estas excepciones, de estas cuestiones fácticas que nos lleven a estar en real excepción, no pueden ir en detrimento de los derechos fundamentales. Hay algunos que no se tocan, unos que no se tocan. Imagínense que aquí se discriminara por idioma, por religión, por origen social, por color, por sexo. Pues evidentemente eso no puede ser. Y hay un par de jurisprudencias de la Corte Interamericana que, que yo creo que son dignas de analizarse y que seguramente ustedes las conocen. Zambrano Vélez contra Ecuador, una resolución del 2007,
me parece que contrae esta posibilidad de la excepcionalidad, de cómo es en el numeral 43. Si alguien la conoce, seguramente recordará esta. Otro gran criterio de la Corte Interamericana es Durán contra Perú. Durán contra Perú también es, miren, es recuerdo el 106, puntualmente el numeral 106 es cortito, pero es muy potente cuando habla de estos temas de la excepcionalidad. Yo le recomiendo esto, entiendo que ya se va a acabar mi tiempo. Bueno, pues miren, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4, y propiamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 27, mencionan estas grandes cosas, estos grandes conceptos. ¿A qué voy? Y ya voy cerrando. Miren, en términos particulares, me parece que esto es digno de ser dicho porque creamos realidad. Y la realidad es que no se puede hacer todo, ni en la excepcionalidad. Insisto, teóricamente, en la excepcionalidad se vale todo. Se vale todo. ¿Qué viene a revolucionar este gran aparato de derechos fundamentales? Es un picaporte o una limitante al actuar estatal. Y esto es muy válido de reflexión. Este es una consideración evidentemente personal. En un par de meses seguramente saldrá un artículo y lo compartiré con ustedes. Es de libre acceso, es una revista indexada, pero de libre acceso, en donde debato esto. Y bueno, pues esa es mi consideración sobre el tema que vine a platicarles. No sé si existe algún comentario, con mucho gusto atiendo a cada uno y cada una de ustedes. Les agradezco mucho. Adelante, Antonio. Perfecto. Muy interesante, doctor Jorge Breceda, de haberle escuchado. Si hay alguien que desea hacer algún comentario, como lo dijo el doctor, o alguna pregunta, pueden hacerlo.